Buenos días a todos. Un saludo al docente Abimael y a los compañeros. El día de hoy se va a presentar el primer avance de nuestra investigación doctoral o trabajo final para esta asignatura, cuyo tema central se titula La educación a distancia en los entornos virtuales. Este trabajo surge de nuestra experiencia como docentes y profesional pues en psicología, yo soy docente orientadora, y busca analizar este fenómeno desde una perspectiva interdisciplinaria. Los integrantes del equipo somos Walter Duarte, Walton Smith y mi nombre, Carolina Posada. Bueno, ¿por qué estudiar los EVA, los entornos virtuales de aprendizaje? Como tal, la educación a distancia no es una estrategia nueva, pero sí la pandemia del COVID-19 transformó radicalmente, como lo dice la UNESCO, más de 165 millones de estudiantes se vieron afectados, de estudiantes latinoamericanos se vieron afectados por el cierre de las instituciones, lo que forzó una transición masiva, abrupta y en muchos casos muy improvisada hacia la virtualidad. Esto dejó en evidencia las profundas brechas que aún existen para asumir un trabajo a distancia. En la diapositiva anterior se hace un breve análisis del contexto y de la problemática que se tiene y es las profundas brechas que hay en Latinoamérica para asumir una estrategia como educación a distancia y por tal investigar un poco los entornos virtuales del aprendizaje. Ahora les voy a comentar cuál es nuestra pregunta de investigación y nuestro principal objetivo. ¿Cuál es la pregunta central? ¿Cuáles son los principales desafíos pedagógicos, tecnológicos y psicoeducativos que enfrentan los docentes y estudiantes en la educación a distancia mediada por los entornos virtuales de aprendizaje? ¿Y qué estrategias se pueden contribuir para la mejora? Nuestra investigación se orienta por esta pregunta central. El objetivo es analizar desde una mirada pedagógica y psicológica los desafíos y oportunidades que nos dejan los EVA en un nivel superior, con énfasis en el posgrado latinoamericano. No buscamos solo descubrir el problema, sino sentar las bases para proponer estrategias de mejora. Ahora les voy a orientar un poco sobre cuál es la justificación que nosotros hemos bordeado para este trabajo investigativo. ¿Por qué es importante desarrollar este trabajo investigativo? Lo resumimos en tres principales ejes. La urgencia social y educativa es la pandemia expuso grandes fragilidades que deben sistematizarse. En un segundo eje, la pertinencia interdisciplinaria, la mirada desde la docencia, pero también desde la psicología, como es el equipo de trabajo que está conformado en este momento y que les estamos presentando, eh, que finalmente pues enriquece el análisis. Y el tercer eje, existe un vacío importante en la investigación sobre los EVA en programas doctorales latinoamericanos que este trabajo busca comenzar a llenar. Ahora voy a hablarles un poco sobre el marco conceptual que estamos construyendo. ¿Qué son los EVA? Los entornos virtuales para el aprendizaje no son simplemente herramientas tecnológicas. Siguiendo a CUL 2004, son espacios socioculturales complejos. Integran plataformas interactivas, recursos de multimedia, inteligencia artificial y comunidades de aprendizaje. La clave está en que la tecnología por sí sola no garantiza calidad educativa. Lo que importa es cómo se diseña pedagógicamente la experiencia, cómo se interactúa la formación pedagógica, las estrategias implementadas por el docente para llevarlo al alumno. Al analizar el rol docente mediado por los entornos virtuales del aprendizaje, encontramos un panorama complejo. Por ello es que les presentamos ahora un análisis FODA. En cuanto a las fortalezas, ¿qué fortalezas encontramos en los entornos virtuales del aprendizaje? Se destaca sobre todo la flexibilidad y el acceso a recursos digitales de calidad. La flexibilidad, sobre todo horaria y a nivel de ubicación espacial. Sin embargo, existen debilidades como
Y debilidades críticas como la insuficiencia que se tiene en la formación en cuanto al diseño pedagógico virtual, no es lo mismo un aula física a un aula virtual, entonces hay grandes falencias a la hora de diseñar esos elementos pedagógicos en los entornos virtuales. También la sobrecarga que puede existir de trabajo y la dificultad, aquí también hay un componente humano bien interesante y bien desafiante, es la dificultad para generar vínculos afectivos en línea, cómo es el vínculo docente-alumno o compañeros en un entorno virtual. ¿Cómo yo puedo atacar a una persona que no conozco? ¿Cómo puede una persona invadir un espacio que no conoce? Por finalmente los entornos virtuales generan este tipo de dificultades. Y bueno, pero también se tienen grandes oportunidades como la innovación pedagógica. También tenemos por su parte las amenazas y es finalmente las brechas digitales, la desvalorización institucional del trabajo docente. Haciendo un análisis estratégico, la diapositiva anterior nos permitió tener un FODA desde la perspectiva del docente. Ahora les voy a presentar un FODA desde la perspectiva del estudiante. Bueno, los EVA ofrecen, como fortaleza, los EVAs ofrecen altos niveles de autonomía, flexibilidad y acceso a programas internacionales. Estos serían las fortalezas y las oportunidades. En cuanto a las amenazas y las dificultades, nos preocupa especialmente que como equipo es el impacto en la salud mental, generación de ansiedad, de estrés, de fenómenos como el burnout, que son consecuencias ya documentadas que generan los entornos virtuales mal diseñados. Desde la mirada de la psicología, el factor humano en los entornos virtuales del aprendizaje son fundamentales. La teoría de la autodeterminación que nos aporta Ryan y Deci nos recuerda que la motivación intrínseca es fundamental, sobre todo para este tipo de estrategias. Zimmerman nos señala que la autorregulación del aprendizaje es clave en los entornos virtuales debido a que se exige bastante autonomía. Y la investigación es clara, cuando los estudiantes no sienten que pertenecen a una comunidad, el riesgo de abandono se dispara. Tenemos grandes retos: la autodeterminación, la autorregulación y también la importancia de la generación de comunidad de aprendizaje dentro de ese entorno virtual para que el entorno virtual sea exitoso a nivel pedagógico. Dentro de la metodología, aún estamos en proceso de construcción y análisis y requerimos pues ahí orientación. La metodología que tenemos para la estructura del artículo científico, eh, se sugiere crear los siguientes momentos: introducción, métodos, resultados y discusión. En este primer avance hemos desarrollado la introducción, la justificación y el análisis FODA, y en las siguientes etapas se incluirá el diseño metodológico, la recolección de datos y el análisis de los resultados. El enfoque es interdisciplinario, articulado en saberes pedagógicos y psicológicos. Igual aquí obviamente es importante continuar con la formación que estamos recibiendo en la asignatura para fortalecer la claridad metodológica de este artículo científico. Bueno, y para concluir este primer avance, tenemos como reflexión final y ruta de investigación que nos permiten concluir tres grandes cosas. Primero, que los EVA son espacios de enorme potencial, pero también de profundas desigualdades o inequidades. Segundo, que la dimensión psicológica del aprendizaje en línea o virtual está subvalorada en los diseños instruccionales. Y tercero, que la investigación interdisciplinaria es necesaria para proponer soluciones reales. Nuestro equipo continuará con el diseño metodológico en las próximas entregas y haciendo ajustes con nuestro docente. Esto ha sido todo por este primer avance. Muchas gracias.